Grabación, dice. Ingeniero, Pues ahora ¿ya ya tomó está lista? grabando. O sea que si mi voz está muy leve, no se escucha, entonces me tienen que avisar porque es para grabación. Dijimos que tenían que hacer estos ejercicios y también vimos otros ejercicios que habían, porque acabamos de ver. Ingeniero, Sígame, ¿ya tomó lista? no entiendo. Sí, ya tomó lista. Claro, pero al final voy a tomar lista de nuevo. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces estamos viendo algunas fórmulas más. Hemos visto la de la suma, ¿no es cierto? Y de la diferencia. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una diferencia es igual a la diferencia de las derivadas. Hemos hecho este ejemplo, que era una suma, ¿no? Un polinomio. Y hemos seguido con tasas de cambio y marginales. También ya lo hemos hecho completo. Hemos empezado por un ejemplo, que había un enfermo al que se le da una tableta y entonces se calcula la rapidez con la que ha estado entrando el medicamento en su flujo sanguíneo y eso era la tasa de cambio, ¿no? Delta C partido por delta T. Y entonces depende eso del intervalo de tiempo para el cual se mide. Entonces, para ejemplos, medimos en 3 intervalos en los primeros 10 minutos de 0 a 10, en los primeros 20 minutos de 0 a 20 y al final de 100 a 110 porque durante 2 horas hasta 120 minutos se monitoreó. Después ya no. Y entonces se vio que empieza a entrar a 0,3 miligramos por minuto en los primeros 10 minutos en promedio, pero si tomamos en cuenta ya los 20 primeros minutos, entonces ya el ingreso a la sangre es mucho mayor, 0,9 miligramos por minuto, y así fue aumentando, no hemos hecho más, pero se ve que en el penúltimo, aquí, de 100 a 110, pasaron 10 minutos y hasta se iba a tomar solamente hasta 120, o sea que era el penúltimo que se va a controlar, monitorear, y entonces ese nos dio menos 0,9 miligramos por minuto, entonces eso quiere decir que como es negativo está disminuyendo y ya el efecto está pasando, ¿sí? Entonces eso es la rapidez esa es la nueva el nuevo significado de una derivada, ¿no? Pero esta no es una derivada, sino que es todavía una secante, delta C partido por delta T. Esta es una secante, ¿no? Entre dos puntos, el punto T igual 0 y el punto T igual 10, el punto T igual 0 y el punto T igual 20, así. Aquí si nosotros miramos del punto T igual 0 al punto T igual 10, les dio 0,3, del punto T igual 0 al punto 20, esto entonces le dio una pendiente mucho más grande que esa pendiente, y la última que estamos viendo está por aquí. Entonces, esto es lo que se corre, como solamente cada 10 minutos se hace el muestreo, lo que se obtiene son puntos, ¿no? Y para tener una idea de cómo más o menos es la gráfica, podemos unir los puntos con líneas rectas y nos da esta gráfica, ¿no? Y entonces aquí sí se ven, esta pendiente de aquí es la tasa de cambio, la rapidez con la que está entrando. De aquí a aquí no está dibujada, pero nos da también la rapidez, la tasa de cambio con la que está entrando en la salida. Y aquí también, de 100 a 110, nos da entonces la penúltima. La última fue esta otra, que bajó mucho más, porque ya está terminando el efecto del medicamento. También hemos hecho para un objeto que se deja caer desde una cierta altura. Y hemos visto que también se puede calcular y queremos calcular lo que pasó del segundo 1 al segundo 2 de caída, ¿no? Cuando t igual a 0 se largó el objeto, para t igual 1 cuando estaba cayendo se tomó
se calculó cuánto era la altura que tenía todavía, 20, y para t igual 2 también se tomó y tenía una altura de t igual a 10. O sea que para calcular la rapidez con la que está cambiando la altura, delta h partido por delta t, tomemos la altura final menos la altura inicial, 10 menos 25, y lo dividimos entre el tiempo que ha pasado, que son 2 menos 1, un segundo. Si tomamos en cuenta medio segundo, o sea que desde el segundo 1 hasta el segundo 1,5, entonces también ha estado cayendo y nosotros queremos saber con qué rapidez. Entonces aquí va a ser desde el segundo 1 hasta el segundo 1,5, entonces la altura final va a ser 18,75 menos la inicial que era 25, pero ahora dividido ya por medio segundo nomás, porque el final es 1,5 y el inicial era 1, entonces dividido por 0,5 segundos y nos da menos 12,5 metros por segundo. O sea, esa es la variación de la altura con el tiempo, en promedio, porque este es un promedio también, ¿no? Y para el intervalo de en una décima de segundo, desde 1 a 1,1, aquí podemos ver desde 1 a 1,1, ha bajado muy poquitito, pero podemos calcular con qué rapidez está cambiando, que no depende, bueno, depende de cuánto tiempo hagamos, pero no es porque se vea más chiquitito que es menor. Aquí entonces para el intervalo de 1 a 1,1, el delta H partido por delta T va a ser la altura a 1,1 menos la altura a 1. 23,95 menos 25 dividido por 1,1 menos 1. O sea que el tiempo que transcurrió era, en este caso, solamente 0,1. Hacemos la división y nos da menos 10,5. Y yo en los cuadernillos le agregué uno más para que fuera la mitad de una décima, o sea, 5 centésimas de segundo, para ver que podíamos nosotros siempre ir achicando el tiempo. Y aquí entonces dice, en lugar de calcular la tasa de cambio promedio durante un intervalo finito, podemos calcular la tasa de cambio instantánea, lo que ocurría en un segundo, en un instante. Por ejemplo, el instante cuando llevaba un segundo cayendo. Ahí en este punto queremos saber nosotros con qué rapidez estaba cambiando la altura. Y se ve que entonces si nosotros aquí hemos ido achicando delta T 1, 0,5, 0,1, 001, 0001, ¿no? Entonces se puede calcular delta H partido por delta T. Esto no lo hemos hecho, pero aquí está hecho como un ejercicio, ¿no? Siempre podemos ir achicando el tiempo y siempre podemos ir calculando el cambio de la altura. Entonces se ve, fíjense que aquí para un milésimo, solamente un milésimo de tiempo, ya la rapidez con la que está cayendo es 10,005. Y un 10 milésimo todavía de tiempo, que es más pequeñito, va a ser menos 10,0005. Entonces, cuando delta T se acerca a 0, delta H partido por delta T se acerca a menos 10, parece, ¿no? Entonces, definimos la tasa de cambio instantánea, lo que está ocurriendo en un instante, que va a ser el límite cuando delta X tiende a 0 de esta expresión. Y va a ser, por tanto, la derivada. Porque así es como hemos definido nosotros la derivada. Entonces, es una segunda explicación de lo que significa la derivada. Por un lado significa la pendiente de la gráfica, pero por otro lado significa la tasa de cambio, la rapidez de cambio instantánea de Y con respecto a X. Entonces, en el caso del objeto que venía cayendo, como nos han dado la ecuación de H, que es menos 5t al cuadrado más 30, podemos calcular cuánto es la instantánea, que sería dH en dt. dH en dt va a ser, ya sabemos calcular la derivada, va a ser menos 5 por 2 por t, o sea que va a ser menos 10t, más la derivada de una constante que es 0.
Entonces está cayendo con una rapidez de -10 por t. Entonces esto es una función del tiempo que lleva cayendo. Y cuando t es igual a 1 segundo, entonces va a estar cayendo con una rapidez de -10 por 1 a -10 metros por segundo. Cuando lleva 2 segundos cayendo, aquí, entonces podemos calcular también para t igual 2. Multiplicamos aquí. En general va a ser -10t. Para t igual 2 segundos de caída va a ser -10 por 2, -20. O sea que la rapidez con la que está cambiando la altura a 2 segundos ya es 20, ya no es 10. Y así sucesivamente. Entonces es lo que llamamos en física lo que se llama la velocidad instantánea de un objeto. ¿Sí? Se llama v corta. V corta igual de h de t, que para 1 segundo es igual a -10. Hemos visto también lo que pasa con un nadador que se tira desde un trampolín, se tira para arriba y cae. Entonces hemos visto, nos preguntan primero en qué instante toca el agua, y nosotros decimos que toca el agua, nos dan también la ecuación de la altura, a la que se encuentra cuando se tira. Y es una función del tiempo de caída. -5t² más 5t más 10. Para t igual a 0 es 10, o sea que este trampolín tiene 10 metros de altura, ¿no? Y para t igual a 1 segundo, cuando lleva 1 segundo de caída, tendríamos que reemplazar aquí, que sería -5 más 5, más 10, ¿no? Para t igual a 2 segundos, etcétera, podemos ir calculando para el tiempo de caída, pero antes queremos saber cuánto tiempo va a pasar hasta que toque el agua. Y entonces, para saber cuánto tiempo va a pasar, tenemos que hacer h de t igual a 0, porque h es altura. Cuando la altura sea 0, quiere decir que tocó el agua. Entonces hacemos aquí -5t² más 5t más 10 igual 0. Y es el instante en que toca el agua. Entonces, resolvemos esta ecuación de segundo grado y nos da dos valores, -1 y 2. Y entonces dice que hay dos valores de t según esta ecuación, pero según lo que nosotros sabemos, ¿no? Esta ecuación se hace 0 dos veces, para t igual a -1 y para t igual a 2. Sin embargo, la solución t igual a -1 no tiene sentido para nuestro problema, porque el Señor se la rozó cuando t era igual a 0. Entonces, cuando t igual a -1 es una solución de esta ecuación, pero no es una solución para nosotros, que recién empezó a caer a partir de t igual a 0. Entonces, la otra solución sí es la que toca. O sea que de esa manera concluimos que el nadador toca el agua a los 2 segundos. Y podemos también calcular la velocidad instantánea del nadador cuando tocó el agua, será la derivada, ¿no? La derivada de esto, de h en dt, será la velocidad instantánea con la que el nadador tocó el agua. Y sería -10t más 5. Entonces, -10t más 5 y para cuando tocó el agua es a los 2 segundos. O sea, -10t más 5 para t igual a 2 da -10 por 2, -20 más 5, -15. O sea que tocó el agua con una velocidad de -15 metros por segundo, que más o menos equivale, ya vimos en la tarde, a -54 kilómetros por hora. Y hemos visto también los marginales, la utilidad del ingreso y el costo marginal. Hemos dicho que para economía la variable X no es un número real que puede tomar cualquier valor, sino que solamente toma valores discretos. Quiere decir ciertos valores, pero no puede tomar todos. Pero dice alguno, bueno, claro, si uno vende sillas, solamente puede vender 1, 2, 3, qué sé yo. Si uno vende mesas, igual. Pero ¿qué pasa si vende uno
Por ejemplo, harina puede vender, ¿no? Entonces la harina es finita como polvo y entonces puede vender cualquier cantidad de harina que quiera. Y entonces de nuevo va a ser algo así, pero sí, pero no. No porque, por ejemplo, nadie viene a comprar raíz de 2 kilos de azúcar, por ejemplo, ¿no? O de harina. No, no puede ser. Hay números que no se van a usar y aunque se venda al por menor ensaleada, entonces van a haber ciertos números que van a ser mínimos. Mismo porque la gente tiene una pesa, una balanza para medir, entonces menos de lo que mide de la precisión de su balanza no puede. Entonces es una variable discreta y nosotros para poder aplicar el cálculo vamos a suponer que es una variable continua, o sea, un número real. Y una vez que hayamos terminado, podemos de nuevo acercarla al primer número, al número que más cerquita que esté permitido según el problema. Hemos calculado entonces la utilidad marginal, nos hemos dado una utilidad, y es una utilidad que siempre anda creciendo, es decir, va a crecer para arriba, pero en realidad dice, nosotros no, o sea, en la práctica, las curvas de la utilidad no son como esta. Las curvas de la utilidad son diferentes porque empieza a subir, 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 pero después empieza a bajar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque si él quiere vender más de lo que estaba vendiendo, necesita bajar el precio. Porque de acuerdo con la función demanda, si él no baja el precio no va a poder vender más, ¿no? Y eso es real. Entonces aquí nosotros hemos visto cuánto era una función demanda. Dice que este señor se las ingenió para calcular cuánto era la función demanda para él. Y es una línea recta que va con una pendiente -1 partido por 4.000, que va cayendo. O sea que a medida que él sube el precio a sus hamburguesas, va a ser, para 14, por ejemplo, va a ser, le compran poquita gente. Si baja a 12, le compra más gente. Si baja a 10, le va a comprar más gente, etcétera. Entonces aquí hemos hecho un calculito, pero hemos hecho al revés. Hemos dicho, si quiere vender 50.000, le hemos puesto aquí 50.000 en esta ecuación, x igual a 50.000, hemos dicho 60.000 menos 50.000, 10.000. Entre 4.000 va a dar a 2,5. Entonces, si quiere vender 50.000, tiene que venderlas a 2,50. Si quiere venderlas a 40.000, tiene que venderlas a 5, así. Entonces resulta que por vender más hay que bajar más el precio y resulta que bajan tanto el precio que al final ya la utilidad ya no sube, sino que empieza a bajar a partir de cierta cantidad. Así son todas las curvas de la utilidad debido a la función demanda. Entonces, también hemos calculado ingreso marginal, porque tenemos la función demanda. Entonces, hemos calculado el ingreso marginal reemplazando el ingreso por ventas, es X por P, donde X es la cantidad de unidades que hemos vendido y P el precio de cada unidad. Entonces, el ingreso es X por P, siempre, ingreso por ventas. No se olviden para el examen. P por X o X por P. Entonces, P, el precio P lo podemos reemplazar de esta función, que es la función demanda. Entonces el ingreso va a tener esta expresión. Y el ingreso marginal, la derivada de y en de X va a ser 1 partido por 4.000 por 60.000 menos 2X. Y finalmente, cuando X sea igual a 20.000, porque el problema dice calcular, se quiere encontrar el incremento del ingreso, cuánto aumenta el ingreso por hamburguesa para una venta mensual de 20.000. Entonces aquí, en vez de calcular el incremento exacto, ya hemos dicho que lo que se hace es calcular el marginal,
la derivada y calculamos entonces aquí. Entonces se calcula de y de x, que da esta cantidad. Entonces la ingreso marginal. Y para cuando x valga 20.000, o sea, para cuando hay una venta mensual de 20.000 hamburguesas, reemplazamos aquí por x por 20.000 y nos va a dar 5. O sea que si él está vendiendo 20.000 y quiere vender 20.000 una hamburguesa, entonces el ingreso adicional que va a tener por esa hamburguesa va a ser 5 bolivianos. Todo esto ya lo hemos visto, entonces ya no voy a insistirlo y cada uno lo ve, está en el texto. Entonces así dice, esta curva corresponde a esta utilidad. U igual, aquí está donde está, aquí está la utilidad. U igual 15x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000 menos 280. Esta es la última. Entonces va a ser menos 12,20 más 12,20 por x menos x al cuadrado partido por 4.000 menos 25. Y esta, si uno se fija qué cosa es esto, esto es una parábola abierta hacia abajo porque tiene su coeficiente principal negativo. Entonces va a ser así. Quiere decir que esta es la función de la utilidad y nosotros estamos descubriendo, entre comillas, que no siempre va a subir. A medida que aumentamos las ventas, de repente va a empezar a bajar. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la función demanda, que hemos tenido que bajar tanto el precio que entonces ya no sale económico vender más. Reglas del producto y del cociente. Aquí hemos visto también, aquí hay varios, bueno, estos ejercicios no los hemos hecho, pero vale la pena que los hagan con él, como su ayudante, ¿no? Que lo agarren, lo citen un día y le digan, queremos resolver estos problemas. Aquí hay un montón de problemas bonitos, bonitísimos, en la tarea número 18 de este cuadernillo, que es el cuadernillo A45. Esto también está en los prácticos para la materia, que están en la parte de atrás del texto, también están, pero solo que no dice tarea 18, pero dice, entonces pone todos estos problemas para que ustedes los resuelvan. Entonces hay todo tipo de problemas. Aquí hay problemas de velocidad de caída, cuánto tarda en caer. Hay problemas para costo. Hay problemas de caída libre también, ¿no? Cuánto tiempo, hasta cuánto sube, cuánto tarda en caer, etcétera. Todo eso se puede calcular. Fíjense, inclusive en Marte y Júpiter. Claro, porque no hay problema. Aquí una bala de calibre disparada hacia arriba desde la superficie de la Luna. O sea que si alguien continuara en la Luna y hubiera llevado una pistola, un revólver, y dispara hacia arriba, entonces se cumpliría esta ecuación. Alcanzaría esta altura. 232T menos 2,6T en pies. Igual, en pies no importa. Nosotros igual sabemos todo. Si tenemos una ecuación, una función, con esa función ya podemos calcular todo. Porque sabemos también cuántos pies tiene un metro, entonces lo podemos convertir a metros, todo, sin ningún problema. Entonces, después de T segundos de que lo han alargado para arriba, esta es la altura de la bala en la Luna. Y se hace lo mismo en la Tierra, considerando, suponiendo para nuestro problema que en la Tierra no hay aire, porque la ausencia del aire la frena un poco a la bala, ¿no? Tenemos la ventaja en la Luna, y en la Luna no hay aire. Entonces, los cálculos que hagamos van a ser más exactos de lo que van a ser en la Tierra. Porque en la Tierra va a ser un poco menos, porque cuando hay algo que se mueve, el viento va en contra.
lo agarra. Entonces va a ser un poco menos, aquí dice en ausencia de aire, dice, ¿no? O sea que nuestro cálculo es para el caso de que no hubiera aire en la Tierra. Y cuando hay aire, entonces va a ser un poco menos. Pero bueno, sirve para lo que nosotros queremos. Entonces, igual quiere que calculen hasta qué altura se llegan. Y también cuánto tiempo estaría la bala en el aire, en cada caso. Y qué altura máxima alcanzaría la bala. ¿Ya? La tiran para arriba, el señor parado en el suelo, la tira para arriba, y va subiendo, y llega a un punto máximo y después cae de nuevo. ¡Bum! Eso es esto. Entonces se quiere saber cuánto tiempo ha tardado en volver a caer y cuánto subió, hasta qué altura subió. Y eso va a depender del tamaño del mundo y el tamaño de la luna. En la luna probablemente sube muchísimo más que en la Tierra. ¿Por qué? Porque la luna es más chiquitita y entonces la agarra con una fuerza menor a la bala que en la Tierra. En Júpiter también, mire. Así, estos problemas son preciosos, bonitos, para que ustedes se entretengan un poco. Costo marginal, ya hemos hablado de costo marginal, aquí hay un problema con costo marginal. Piden varias cosas y piden también el costo promedio. A ver, pregúntenle al ayudante qué cosa es un costo promedio, que no es el costo marginal. Costo marginal es otra cosa. Y se muestra que el costo marginal, etcétera, para que ustedes lo resuelvan. Ingreso marginal, también sabemos. Otras aplicaciones, aquí hay otros problemas bonitos para que ustedes lo puedan hacer. Hay una fuente de lava también, o sea, hay un volcán. De verdad, es el Kilauea Iki, se llama un volcán famoso que hay en Hawái, en una isla. Entonces, en noviembre del 1959, este volcán, el Kilauea Iki, entró en erupción y empezó a tirar piedras hacia arriba, ¿no? Dice, primero comenzó con una línea de fuentes a lo largo de la pared del cráter, o sea, empezaron a rebalsar la lava. Y después la actividad, dice, quedó confinada a una sola abertura en el fondo del cráter, porque ya saben que los volcanes en realidad tienen en la parte del centro un agujero. Entonces, del fondo del cráter, donde estaba ahí hirviendo la lava como si estuvieran cocinando, de ahí se disparó lava y alcanzó la altura de 580 metros de altura. Eso es verdad. O sea, está contando lo que pasó en Hawái, cuando se puso en erupción el Kilauea. Entonces tiró un chorro de lava que llegó, era tan fuerte, tan poderoso, que subió, ¿cuánto es 500 metros de altura? Medio kilómetro, más de medio kilómetro de altura. Esa es una verdadera marca mundial hasta para volcanes, ¿no? Y entonces, y solamente tiraba por ahí la lava hirviendo, que era un chorro de agua líquida, no de agua, sino que de lava. Y dice, ¿cuál fue la velocidad de salida de la lava en metros por segundo? Quieren saber a qué velocidad salió cuando salió del volcán. Y en kilómetros por hora, ¿cuánto fue? Sugerencia. Entonces aquí hay una sugerencia para los que saben un poco de álgebra y de física, pero es interesante, ¿ve? Entonces cosas se pueden calcular. Y aquí con eso termina el cuadernillo 45, tasa de cambio, y sigue el cuadernillo 46, que tiene el producto y el cociente, reglas, porque cada vez queremos saber derivar otras funciones que nos abran la posibilidad de derivar todo, porque al final nosotros
al final del curso, los que pasen van a saber derivar absolutamente todo, sin necesidad de llegar a la forma de cálculo por definición, que eran con los 4 pasos, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos aprendiendo a derivar sin necesidad de hacer por los 4 pasos. Entonces tenemos reglas, aquí la regla del producto. Y dice, la derivada de un producto podría haber sido igual que la de la suma, ¿no? Que dice que es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Ojalá que para el producto hubiera sido lo mismo, pero no es. Porque dice que la derivada de un producto es igual al primer factor por la derivada del segundo. Es este término. Más el segundo factor por la derivada del primero, así. Entonces no es la derivada del primer factor por la derivada del segundo factor, no es. Tiene esta forma. El primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Aquí hay una demostración que nosotros, solamente los que les guste la matemática pueden mirarla. Esto puede saltarse, esto no hay problema. Y llegar a esta forma. Entonces, eso nos sirve, por ejemplo, para calcular expresiones como esta, en que y es un producto de 2 factores. 4x más 3x al cuadrado por 6 menos 5x. Entonces, de acuerdo con esta fórmula, esta también hay que aprendérsela en lo posible de memoria. Entonces va a ser el primer factor, que es 4x más 3x al cuadrado, por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Así hemos dicho que es así. ¿No? Aquí. El primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Y aquí estamos haciendo así. El primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Entonces aquí está indicado lo que tenemos que calcular y solo falta hacerlo. Solo falta calcular. Pero nosotros sabemos calcular, sabemos derivar este polinomio del primer grado. Su derivada es menos 5. ¿No? Entonces va a ser 4x más 3x cuadrado por menos 5. Este primer grupo da eso. Más el segundo grupo que va a dar 6 menos 5x multiplicado por la derivada de esto. También sabemos la derivada. Como es una suma, se deriva término a término. Y cada uno de los términos son parte de un polinomio. O sea que se deriva un facilito. La derivada de 4x va a ser 4. Y la derivada de 3x al cuadrado va a ser 3 por 2 por x. O sea, 6 por x. Aquí dice 3, pero debía decir 6. O sea que cámbienle para que aquí diga 6. Y entonces tenemos que multiplicar todo hasta que quede y sumar, reducir los términos semejantes hasta que nos quede este polinomio, que va a ser la derivada de este producto. Entonces lo normal es que nosotros trabajemos así. Otra posibilidad sería, de repente es más fácil, que nosotros primero multipliquemos esto. 4x por 6 menos 4x por 5x más 3x al cuadrado por 6 menos 3x al cuadrado por 5x. Puede ser, nos debemos multiplicar. Aquí está multiplicando, mira. Han multiplicado y les ha dado, cuando ya resumen todo, les ha dado 24 más 4. Ah, no, le han dado y aquí va a multiplicar primero, o sea, pero bueno, aquí estamos mostrando que la derivada de un producto no es igual al producto de las derivadas. Este es el producto de las derivadas, pero da otra cosa, ¿no? En realidad, nosotros vamos a tener esa fórmula. El primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor por la derivada del primero. Aquí también, aunque hay 2 partido por x,
pero lo escribe como 2 por x a la menos 1 por 3x más 2. Entonces eso puede derivar como un producto. Y va a ser el primer factor por la derivada del segundo, primer factor por la derivada del segundo, más el segundo factor, por la derivada del primero. Entonces le queda así. Esta primera parte le va a quedar 2 por x a la menos 1, así, por la derivada de esto que va a ser 3. Y aquí más 3x más 2 por la derivada de esto que va a ser 2 por menos 1 por x a la menos 2, así. Entonces ya sabemos lo que ocurre ahora, tenemos que multiplicar. Aquí queda 6 partido por x, porque ya sabemos nosotros que no se puede entregar una derivada con exponentes negativos. Tiene que hacerse así, ¿no? Entonces 2 partido por, o sea, 2 por 3, 6 partido por x, menos 3. Y va a ser, aquí va a ser menos, aquí esto es 2 partido por x al cuadrado, por 3x más 2. Entonces va a salir así, menos 6x más 4 partido por x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, para hacerlo, llevarlo a la forma más simple, sacamos denominador común, que es x al cuadrado. Entonces el 6 hay que multiplicarlo por x, el 3 hay que multiplicarlo por x al cuadrado, y esta parte de 6x más 4 queda sin igual. Menos 6x menos 4. Entonces, ahora que todo está sobre el mismo denominador, reducimos los términos semejantes, que hay 6x menos 6x. Y nos queda entonces menos 3x al cuadrado menos 4. Y ese signo menos podemos sacarlo delante y nos queda menos raya de quebrado 3x al cuadrado más 4 partido por x al cuadrado. Hasta aquí tenemos dos reglas con productos. La del múltiplo constante y la del producto-producto. Bueno, en realidad pues esta también es un producto. Y nosotros podríamos derivarla con la regla del producto, que conocemos ahora. Pero la derivada de c va a ser 0, ¿no? Así que es diferente. Aquí está mostrando dos funciones, esta 3x por h de x, son dos funciones, una es x o 3x, y la otra es h de x, y la otra simplemente es 3h de x, un múltiplo constante. Entonces ha derivado las dos y ve que hay diferencias, ¿no? Entonces no son lo mismo, porque esta es la derivada de un producto y esta no. Esta es la derivada de una constante por una función y esta es una constante por un producto. Y el producto se deriva siempre, ya sabemos. Entonces aquí se ve que dan dos resultados diferentes y se debe a eso. Entonces, y la regla de este producto se puede generalizar, por ejemplo, para tres factores, f por g por h. Entonces, ¿cuál sería la forma de generalizarlo? Hemos visto que para dos factores son dos términos y cada uno de los términos se deriva uno de los factores y se lo multiplica por el otro, ¿no? Es f' por g más f por g'. Entonces, si son tres factores, podemos hacer lo mismo. Van a ser tres términos y en cada término aparecen los tres factores, pero se deriva uno. Entonces aquí va a ser f' por g por h más g' por fh más h' por fg. Entonces aparecen las tres funciones, pero en cada término se deriva una de las funciones, f, g y h. La otra regla es la regla del cociente. La regla del cociente también sería una maravilla
que fuera la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Y si alguien hace eso, yo le pongo un cero, ¿no? Un cero inmediato, porque no es así. O sea, la derivada del numerador de un cociente es el siguiente. Va a ser la derivada del numerador por el denominador. F' por G menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo dividido por el denominador al cuadrado. Esto siempre que g de x sea distinto de 0, claro. Si fuera igual a 0, entonces no pasaría esto, ¿no? No sería f partido por g, porque sería f partido por 0, y f partido por 0 no es una función. Entonces siempre es, pero no está de más poner para g de x distinto de 0. Entonces prueba. Aquí abajo yo he hecho la prueba, he copiado la prueba porque hay muchos textos donde aparece cómo se ha hecho la prueba. Alguna gente, en realidad, si va derivando de a poco para llegar a esta fórmula, en realidad por ahí hay que sumar y restar un término. Aquí este término menos f por g más f por g. Dice, va, qué raro. Estamos sumando y restando este término. Esto no está bien, ¿no? Pero en realidad es algo que es un truco que se puede usar y justamente se usa para expresarlo en la forma en que nosotros lo conocemos. Entonces la derivada del primer factor por el segundo menos el primer factor por la derivada del segundo. Y todo dividido por el denominador al cuadrado. Como se dijo en el caso de la regla del producto, es mejor memorizar esta definición verbal y para acordarnos también las reglas del cociente. Entonces no se olviden de memorizar. Ya en el examen va a estar permitido usar una hojita con las derivadas, pero lo mejor es que nosotros ya sepamos de antes. Entonces aquí está algunos ejemplos. El ejemplo de la derivada de este polinomio partido por polinomio deriva la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado, así. Al final lo que hay que hacer es, en el numerador hay que deducir todos los términos semejantes y ya. Y en el denominador no se toca. El denominador va a ser por la derivada, por el denominador al cuadrado. Entonces va a ser 4x menos 3 al cuadrado. Y eso se lo deja así. No se necesita nadie, no necesita para nada empezar a deshacerlo. Encontrar la derivada de un cociente, y aquí es un ejemplo de la solubilidad del oxígeno en el agua. Entonces queremos ver en que la solubilidad S se expresa en miligramos de oxígeno por litro de agua. Es cuánto de oxígeno está disuelto en el agua. Y en realidad, pues, aunque uno no quiera no saber, pero resulta que los peces viven en el agua, pero sacan el oxígeno del agua para poder respirar. Ellos saben sacar el oxígeno del agua para respirar. Nosotros sabemos sacar, o sea, automáticamente sin pensar, sabemos sacar el oxígeno del aire. Porque en el aire hay otros cuerpos, ¿no? Otros elementos. Y sin embargo, nosotros sabemos extraer el oxígeno para respirar. Porque lo que necesitamos es el oxígeno. Los peces hacen lo mismo, pero del agua. Y por eso es que, por ejemplo, cuando hierve el agua, aunque se espere que se enfríe y después se ponen los peces se mueren. Porque cuando llega a hervir el agua, se sale todo el oxígeno y esa agua queda
queda sin oxígeno. Y va a tardar un tiempo, solamente se vuelve a echar, el oxígeno es soluble en el agua, pero se vuelve a entrar muy de a poquito, ¿no? Entonces, en todo el primer tiempo, los peces se habrían muerto. A ver, espérenme un ratito porque voy a cortar un ratito aquí para poder ver qué quiere esto. Yo creo que 16 meses de edad, pero grandes. Y pues cuando de todo empiezan a nadar, madre mía, no se ni oír nada. Entonces, aquí nosotros podemos, esto es un cociente, y podemos entonces derivarlo como un cociente. Y va a ser la derivada del numerador, que es 0 porque es una constante, por el denominador, menos el numerador, por la derivada del denominador, que es 3, y todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, con eso ya está derivado, y dice, entonces, estamos hablando de la solubilidad del oxígeno en el agua. Entonces, resulta que aquí, según esto, si nosotros trazamos la tasa de cambio, la rapidez con la que cambia la cantidad de oxígeno en el agua, va disminuyendo, pero disminuye cada vez menos, mientras más grande la temperatura. Claro que esto es para agua líquida, porque en cuanto el agua empieza a ebullir, el oxígeno se sale con las burbujas de gas. Entonces, después de hervida, por eso es que si ustedes toman agua hervida, o sea, primero pueden tomar el agua cruda y tiene un cierto sabor, el agua es agradable, el sabor del agua cruda. Si hervimos y enfriamos y después tomamos esa agua, así tal como está, vamos a ver que tiene otro sabor. Y es justamente por la falta del oxígeno que ha salido del agua. Y claro, además, si ustedes hicieran la prueba de poner los pescaditos ahí adentro, verían que no pueden vivir. Entonces, para que tenga de nuevo oxígeno esa agua, tiene que pasar viento y qué sé yo entre la superficie del agua y del aire. Por ahí va a pasar, empezar entrando el oxígeno, pero de a poco. Hemos hecho, creo, también un ejercicio donde se echa basura orgánica en el agua, entonces disminuye el contenido de oxígeno, que el oxígeno es el que oxida los compuestos, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos simplemente ejercitándonos en cómo se deriva un cociente, inclusive cuando es un cociente que en el numerador es una constante. Estamos obligados a usar la fórmula para un cociente. Así. Recalcamos el uso que hemos hecho de los paréntesis en los dos ejemplos para facilitar la comprensión del proceso y para evitar errores involuntarios. Ustedes se equivocan mucho cuando aquí en vez de poner un paréntesis, 95 menos 3t paréntesis, ponen un puntingo y después por 0. Después ya no es un producto, sino que va a ser una suma. Va a ser 3t por 0, pero ese 95 más 3t por 0 no va a estar por 0, el 95. Entonces ya después todo está mal. Entonces, mejor poner los paréntesis para que se vea que es un producto y no equivocarse. Para evitar errores involuntarios derivados de que, por ejemplo, en el numerador hay una resta y no una suma. Aquí se va a restar estos dos términos, pero aquí no hay que sumar nada, porque esto es parte del primer paréntesis. Nuevamente hacemos recuerdo de que muchas veces es necesario reescribir antes de comenzar a diferenciar. Por otra parte, es importante el trabajo que se hace después de la diferenciación para arreglarlo, ¿no? O sea, no se puede dejar así tal cual por simplificar la expresión y convertirla en otra que sea más manejable. Aquí, por ejemplo,
Vamos a reescribir antes de derivar. Aquí es 2 partido por X. Pero bueno, ¿esto qué cosa es? ¿No? Para que sea un cociente normal, vamos a sacar primero denominador común arriba. Entonces va a ser 4X más 2 partido por X. ¿Sí? 4X más 2 partido por X multiplicado por dividido por 2X menos 3. O sea que el 2X menos 3 divide al numerador, a 4X más 2. Pero este X también divide al mismo numerador. O sea que entre ellos se multiplican. Entonces puedo poner yo 2X al cuadrado menos 3X. ¿Sí? Y esto entonces podemos derivarlo como un cociente. Lo derivado aquí. Aquí varios ejemplos de cómo hay que reescribir antes de derivar. Aquí, por ejemplo, es partido por 5, pero nadie va a derivar esto como un cociente. Hay que ponerlo como una constante, el múltiplo constante, ¿no? Entonces va a ser un quinto por la derivada de esto. Aquí también aparece como un cociente, pero no se puede derivar porque haríamos un montón de trabajo de más. O sea, se puede, si lo hacemos bien, tenemos que obtener el mismo resultado, solamente que mucho más largo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está listo para derivar. Va a ser su derivada, va a ser la constante, un quinto, por la derivada de la función, que va a ser 6x menos 2. ¿Está? ¿No? Y se puede escribir de esa manera o dejar así. Aquí también, en vez de que aparezca como un cociente, ponemos el múltiplo constante, 3 décimos de x a la quinta. Entonces, para derivar, va a ser 3 décimos por la derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta. Entonces, ahora ya se deja 10 entre 5 a 2, va a ser 3 medios de x a la cuarta, etc. Mírenlos con calma, cada uno lo que hay que hacer para sacarles el mejor partido. Aquí, por ejemplo, inclusive está dividiendo entre x, así entre 1 y 8, para que le quede así. Aquí es un cociente y los x al cubo en realidad hay que escribirlos como x a la menos 3. Este ejemplo 8, lo único que está mostrando es que la fórmula que estamos usando de una potencia también sirve para exponentes negativos, ¿no? Entonces aquí está haciendo la demostración. Ahora que sabe ya cómo se deriva un cociente, entonces va a derivar cocientes y va a darse cuenta de que en realidad también surte efecto cuando n, no solo cuando n es positivo, sino cuando n es negativo también. O sea que en realidad es para cualquier número n excepto 0. ¿No? X a la 0 no se puede derivar como una potencia, porque en realidad x a la 0 no es una potencia, sería x a la 0 es 1. Y aquí, combinando las reglas del producto del cociente, aquí va a derivar como un cociente, pero cuando derive la derivada del numerador, tiene que derivarla como un potencia, como un producto, ¿no? Porque es un producto. La otra posibilidad sería que multiplique, pero si no quiere multiplicar, entonces tiene que hacerlo así. Va a ser el denominador por la derivada del numerador, que es un producto, menos el denominador, que es un producto, por la derivada de, menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Eso lo sigue y le llega de ahí. Este también, tasa de cambio de la presión arterial, mírenla, son ejemplos bonitos de cómo el cálculo se puede aplicar a un montón de cosas. Mira, esto por ejemplo, de nuevo, medicina. Va cambiando la presión arterial de la sangre que entra, que sale del corazón. El corazón va bombeando. Entonces, al pasar por las venas, la presión de la sangre va disminuyendo. Eso es lo que está viendo ahí. O sea que miren, supongamos que esa presión está dada por esto. O sea, no es, digamos, exacto, pero nos da una buena idea de lo que pasa en el interior de las venas
de acuerdo a lo que hace el corazón. Mírenlo, es bien interesante. Y después también tenemos que arreglar todo para que nos dé. Y viene la regla de la cadena. Entonces, antes de pasar a la regla de la cadena, vamos a ir al cuadernillo 46. Cuadernillo 46 nos da una nueva función para derivar, porque hasta ahorita solamente sabemos derivar constantes, su derivada es 0, potencias, x a la n, y una constante por una potencia, y sumas o restas de constantes por potencias, y ahora hemos visto también productos de potencias o de sumas de potencias y cocientes. Entonces, necesitamos también ampliar nuestro conocimiento de las derivadas de otras funciones básicas. Una función básica es la exponencial. Esta es la exponencial, hemos dicho que es la exponencial por excelencia. Y entonces es la única función, fíjense, cuya derivada es igual a la función. La derivada de e a la x es e a la x. No pasa con ninguna otra función, solamente con la exponencial. Tiene algo especial. La número e, que es un número irracional, nace en cálculo. Reglas del producto del cociente es lo que acabamos de ver. Regla del producto. La derivada aquí está como lo digo yo, es un poco distinto, pero es lo mismo. La derivada del numerador, del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. La regla del producto. Nos dan una función x por e a la x y nos piden calcular f'. Entonces aquí f' va a ser la derivada del primer factor, que es 1. Así, yo en lugar de poner d en dx, como está puesto aquí, es demasiado aparatoso, ¿no? Aquí ponemos nosotros d en dx en todas partes. Y eso es demasiado aparatoso, entonces yo prefiero ponerlo con prima. Entonces va a ser x', la derivada del primer factor, que va a ser x', por el segundo, e a la x, más el primer factor, que es x, por la derivada del segundo, que es e a la x'. Entonces aquí están simplemente enunciado y ahora ya derivamos. X' es 1. Y la derivada de e a la x es e a la x. Entonces esto si es la derivada, podemos sacar factor común e a la x y nos queda 1 más x por e a la x. Esa es la primera derivada. X más 1 por e a la x. Y dice, la segunda parte dice, calcule la enésima derivada de esta función. Entonces, vamos a ver cómo resulta la segunda derivada. Tenemos que derivar esto para obtener la segunda derivada. Entonces va a ser la derivada d en dx de f'. Entonces va a ser la derivada del primer factor, x más 1', por el segundo, e a la x, más el primer factor, x más 1, por la derivada del segundo, que va a ser e a la x'. La derivada del primer factor, la derivada de x más 1, va a ser 1. Y la derivada de e a la x sabemos que es e a la x. Entonces, nos da, esta es la derivada. Podemos sacar de nuevo e a la x como factor común y nos va a quedar x más 1 y más 1. X más 2. Esa es la segunda derivada. Si queremos sacar la tercera derivada, tenemos que derivar esta expresión. Va a ser la derivada del primer factor por el segundo, más el primer factor por la derivada del segundo. Entonces la derivada de x más 2 va a ser 1 y la derivada de e a la x va a ser e a la x. Podemos sacar de nuevo factor común e a la x y nos queda x más 3, la tercera derivada. O sea que con esto ya nos podemos despabilar y decir de esta manera la enésima, la cuarta derivada, si la tercera derivada es x más 3 por e a la x, la cuarta va a ser x más 4 por e a la x, porque la segunda era x más 2 por e a la x.
Y la primera era x más 1 por e a la x. Y la quinta sería entonces x más 5 por e a la x, ¿no? Y así, etcétera. Entonces, la enésima derivada, que es lo que nos están pidiendo, va a ser x más n por e a la x. Derivar esta función, que es un producto, va a ser la derivada del primer factor por el segundo. Mírenlo todo, miren, para que yo no vuelva a hacer lo mismo. Mírenlo, aquí hay nuevas funciones para que ustedes puedan derivar. Y también hay otras cosas que se están pidiendo. Miren. Ejemplo 3. Entonces aquí se está derivando de dos maneras diferentes y llega al mismo resultado. O parece que llega al mismo resultado. Mírenlo ustedes. Aquí, ejemplo 3. Calcule la derivada de esta función. Raíz de x por g de x. Y aquí entonces está la solución. Está la derivada. Y dice si cuando x igual 4, g de 4 vale 2 y g' de 4 vale 3, calcule f' de 4. Entonces, aquí va a ser f' de 4, va a ser g de 4 más 2 por 4 por g' de 4, derivado por 2 veces la raíz de 4. Entonces, si calculamos eso así, nos va a salir 26 cuartos, que es 6,5. ¿Qué les parece? Así. Y aquí hay un ejemplo, el número 4, que es bonito. Con esto terminamos esta noche y vamos a seguir. ¿Cuándo vamos a seguir? Hemos quedado en qué hemos quedado. Mañana sábado vamos a tener clase por internet, ¿no? Mañana es viernes, ingeniero. No hemos quedado, ¿no? De nada. Directo para el martes ya sería. No sé qué va a ser porque ya estamos excediéndonos del límite de tiempo, pero bueno, haremos así. Yo casi quiero que terminemos con esto y ya hagamos el examen demasiado. Fíjense, ¿ah? ¿Qué dice? ¿Alguien habló? Hable ahora o calle para siempre. No. Fíjense, aquí el ejemplo 4 es una cosa lindísima para que ustedes vean la creatividad y para qué sirve el cálculo. Dice, la cooperativa de teléfonos automáticos CTA, así se llama, CTA, desea estimar el número de nuevas líneas telefónicas residenciales, o sea, para residenciales, que deberá instalar en enero. O sea, quiere hacer una estimación de cuántas líneas. Este es un poquito antiguo, este problema, pero es para cuando se ponían muchas líneas fijas, ¿no? Entonces, la compañía quiere saber cuántas líneas fijas va a instalar en enero. Y entonces, ¿cómo puede ella saber? Dice, y se trata de lo siguiente. Entonces, a comienzos de enero, la compañía tenía 100.000 abonados. Y cada uno de los abonados tenía en promedio 1,2 líneas. ¿Cómo se puede tener 1,2 líneas? ¿Se puede tener 1,2 líneas? Sí, porque dice que es en promedio. O sea que de los 100.000, todo el mundo tenía una línea. Pero cada 5 abonados había uno que tenía 2 líneas. Por eso sale 1,2. ¿No? El quinto abonado tenía 2 líneas. Cada 5, se cuenta que cada 5 tenía 2 líneas. O sea que en promedio tenían 1,2 líneas telefónicas. La empresa estimó que los abonados estaban aumentando a razón de 1.000 abonados por mes. Esto ellos saben porque tienen sus oficinas, ¿no? Y en diciembre estaban sentados la gente, los oficiales y qué sé yo,
y saben cuánta gente han atendido en diciembre. Entonces, para la empresa dicen van a ser alrededor de 1,000 abonados nuevos este mes, en enero, porque eso es lo que hemos más o menos recibido en diciembre. Entonces dice, la empresa estimó, esta es una estimación, ya no es seguro, exacto, pero es una buena estimación, porque se basa en lo que ellos han hecho, que los abonados estaban aumentando a razón de 1,000 abonados por mes. Y dice, al hacer una encuesta, además hicieron una encuesta para saber cuántas nuevas líneas telefónicas, ¿no? Entonces hicieron una encuesta entre sus asociados, en estos 100,000 abonados, pero una encuesta solamente a algunos les preguntaron al azar. Y haciendo la encuesta entre los asociados, encontró además que cada uno pretendía instalar en promedio 0,01 líneas telefónicas nuevas. O sea, fíjense, esto es 1 centésimo. Quiere decir que de estos 100,000, de cada 100 abonados, uno quería una línea más. Entonces pretendía instalar en promedio 0,01 líneas telefónicas nuevas hasta fin de mes. Entonces, para estimar el nuevo de líneas telefónicas, esto es tasa de cambio. No es la pendiente de la curva, sino que es una tasa de cambio. Para estimar el número de líneas nuevas a instalar en enero, se va a usar la tasa de cambio del número de líneas existentes a principios de mes, que es una buena estimación, tasa de cambio. Solución, dice, si para el tiempo medido en años, con t igual a 0 para el comienzo del 2020, S de t es el número de abonados y N de t es la cantidad de líneas telefónicas por abonado, entonces el número total de líneas de la empresa, eso es lo que les interesa, el número total de líneas de la cooperativa va a ser S de t por N de t, ¿sí? Número de abonados por número de líneas por abonado. De acuerdo con el enunciado, necesitamos encontrar L', la tasa de cambio con la rapidez con la que está creciendo L, que es el número total de líneas con respecto al tiempo. O sea que L' de t, y lo quiere para enero, entonces sería L' de 0. Según la regla del producto, puede calcular la derivada de L', de L, que va a ser L'. Va a ser la derivada del primer factor, S' de t, por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo. Miren, así se calcula la derivada de un producto. Entonces ahora ya tiene que interpretar. Va a calcular cuánto vale L' de 0. Y según los datos, S de 0 son 100,000, ¿no? Ellos en enero tenían 100,000 abonados. Entonces S de 0 va a ser 100,000. Y N de 0, número de líneas por abonado, sabían que era 1,2. Ahora, las estimaciones además dan que S' de 0, la rapidez con la que están aumentando los abonados, era alrededor de 1,000. Y la rapidez con la que está aumentando el número de líneas es 0,01, aproximadamente ambos. Entonces, las tasas de crecimiento de los abonados y del número de líneas telefónicas por asociado, respectivamente, ¿no? Tasas de incremento de los abonados y tasas de incremento de líneas por abonado, respectivamente. Entonces, con ello, ya puedes reemplazar aquí. Va a tener L' de 0, va a ser S' de 0 por N de 0, más S de 0 por N' de 0. Entonces allá tiene, ¿cuánto vale S de 0? Vale 100,000 aquí. Por N' de 0, N' de 0 vale 0,01 aquí. Más S' de 0 que era 1,000 por la cantidad de abonados, de líneas por abonado que era 1,2. Entonces cuando multiplica todo eso, ellos podían haber dicho, miren, van a haber 1,000 abonados nuevos. Entonces ya son 1,000 líneas, pero no es cierto. Porque hay varias variables, ¿no? Que hacen que en realidad ellos
van a instalar alrededor de 2.200 líneas nuevas en enero, y no 1.000. Entonces, la compañía va a tener que instalar unas 2.200 nuevas líneas telefónicas en enero. Es importante notar en este problema que el número de líneas que habrá de instalar procede por una parte de los nuevos abonados, que son 1.000, pero por otra depende del aumento proyectado de líneas telefónicas por abonado. Entonces, que también influye, ¿no? Aquí 0,01 por 100.000 es harto. Regla del cociente. Entonces, aquí quedamos y podemos encontrarnos el lunes a las 8:30 de la noche. ¿Qué les parece? 6 participantes duermen. Vamos a dejar de compartir. Vamos a poner esto como vista de la galería. Ahí está todo el mundo. Ah, llegó Adina Janco. Hola. Y no, llegó Noelia Roca también. Oh. Sí. Y Dorcas, Michelle también. ¿Qué hacemos? ¿Quieren que pasemos clases el lunes? No sé, por mí está bien, ingeniero. Por ti está bien. ¿Quién más dice que está bien? ¿Está bien? Podemos pasar entonces el lunes. El lunes yo tengo clases de otra materia a las 6:15. Desde las 6:15 hasta las 8:30 de la noche. O sea que, bueno, sería de las 9, una horita hasta las 10. ¿Está bien? El lunes. Y el martes tenemos clase. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿quién más? Entonces, el lunes a las 9 tenemos clases 1 hora, de 9 a 10, por internet. Y el martes tenemos la clase presencial. El martes, Entré tarde. ¿Usted ya dictó la nota que habíamos acumulado o todavía? ¿qué he hecho? ¿Qué estás preguntando? ¿Si ya pasé lista o qué? Gilda Ruth Ticona, ¿dónde está Gilda Ruth Ticona? Vamos a ponerle presión. Ticona ya está presente. Después Portobello, presente. Después Roca, Roca Aparicio, Noelia. Noelia. Bien, entonces yo no he podido sacar la nota de presentación todavía porque estaba poniendo al día el fichero. Así que cuando lo tenga listo se los voy a poner en el chat para que lo vea cada uno. Y nos vemos entonces, Ingeniero. nos vemos el lunes. ¿A qué hora hemos quedado? ¿A las 9? A las 9, de 9 a 10, una horita. ¿Ya? Estudien, por favor, estudien con el texto, con los cuadernillos. Va a ser la única forma en que pasen. Tienen que estudiar la derivada. Bueno, yo quería mostrarles la derivada de todas las funciones. Aquí vamos a ver, compartir la pantalla. Aquí. Vamos a compartir esta. Y es la 47. En la 47, cuadernillo 47, empieza tabla de las derivadas. Aquí están todas las derivadas de todas las funciones básicas que conocemos. Y más todavía, ¿no? La derivada de una constante es igual a 0. De b en dx igual a 0. La derivada de x en dx vale 1. La derivada de a por u en dx vale a por du en dx o a por u'. La derivada de una suma y diferencia va a ser
U' más B' menos W', así. Entonces están todas las funciones, se pueden sacar una hojita, una fotocopia para tenerla y para irse acordando. Después, en lo posible, debieran saber todas estas fórmulas, debieran saberlas de memoria, que puede ser con la medida en que uno vaya practicando. ¿Ya? Entonces, están en la 47 y también está aparte en el, ¿cómo se llama? En la plataforma de la universidad también dice, en alguna parte por ahí dice tabla de derivadas. Y aparecen todas esas derivadas también. Entonces, de ahí pueden sacarse una fotocopia o del texto. Muy bien. Entonces, chao, buenas noches, que tengan dulces sueños. A Dina Janko ya le he puesto presente. No. Janko. Presente. Listo. A todo el mundo les he puesto presente. Y nos vemos entonces lunes en la noche, dijimos. A las 9. Chao. Chao a todos. Buenas noches a todos. Buenas Hasta luego, noches a ingeniero. la 1, a las 2 y a las